pero pues este valor lo tenemos por una química sanguínea, más Boone entre 2.8. El Boone son las siglas en inglés de nitrógeno que está en forma de urea en la sangre. Y también es un parámetro que viene en la química sanguínea y nosotros podemos calcular y lo obtenemos como por datos de laboratorio. Entonces esta es la fórmula para obtener la osmolaridad plasmática, y la osmolaridad plasmática generalmente está entre 280, bueno, su rango normal es entre 280 a 295. Pueden encontrar algunas variaciones pequeñas como 270 a 290, pero solo variaciones muy pequeñas y en general utilizan este rango que es de los más correctos, 280 a 295. Y aquí tenemos algunas de las cosas que les mencionaba en la práctica clínica. Estamos hablando de osmolaridad, y la osmolaridad se supone que está en unidades de volumen, y aquí vemos que están en unidades de masa. Es lo que les mencionaba, que generalmente se utilizan como sinónimos, ya vimos por qué, por el punto 93, pero pues en realidad es correcto. Entonces, apréndanse muy bien, este valor es muy importante. Conforme vayamos viendo la patología y más adelante en la presentación vamos a ver la importancia de qué pasa cuando no está dentro de este rango y está más baja o está más alta, cuáles son sus consecuencias, y apréndanse esta fórmula. Y pues alguien se preguntará que por qué tenemos dos fórmulas y en la segunda pues se elimina la parte del bono del nitrógeno ureico. Y es porque el nitrógeno ureico pues tiende a manera más fácil transportarse de un lado de la membrana a otro. Entonces, como puede estar a nivel del plasma, puede estar como en el líquido extracelular, o sea, fuera del plasma. Entonces, como tiene esta movilidad un poco más fácil o más amplia, y puede estar a ambos lados de la membrana, pues no se utiliza tanto o no tiene tanto efecto en la osmolaridad plasmática, ya que puede estar o no dentro del plasma. Por eso, para la osmolaridad efectiva, en realidad, ¿cuál es la concentración que puede jalar agua dentro del plasma? Se quita el Boone, porque el Boone puede que no esté en el plasma. Y aquí lo que estamos hablando de la osmolaridad del plasma es, pues obviamente, la concentración de solutos que se encuentran en el plasma. Pero esa concentración de solutos es osmóticamente activa. ¿Eso qué quiere decir? Que estas partículas o estas moléculas, el sodio y la glucosa, jalan agua. Y quiere decir que si hay mayor concentración de sodio y de glucosa en el plasma, pues va a tender a jalar agua del resto de los espacios, o sea, del líquido extracelular. Y va a haber un movimiento de agua desde el líquido extracelular hacia, o bueno, desde el líquido extracelular intersticial hacia la circulación sanguínea. Y bueno, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante y más detallado en la aplicación clínica de saber la osmolaridad plasmática. Pero hasta aquí, ¿alguna duda de la fórmula del rango normal o de esto? Yo tengo una pregunta. ¿Puedes repetir de por qué se quitaba el Boone en la de la osmolaridad efectiva? Ajá. El Boone es más fácil que se mueva estamos hablando de la concentración que existe dentro de los vasos sanguíneos. Imagínate que esta es una arteria. Entonces el Boone es más fácil que se mueva de aquí hacia acá, o sea, que se salga del plasma, o caso contrario, que entre. Es como que es más fácil su movimiento a uno o a ambos lados de la membrana. Entonces, al hablar de efectivo, es en realidad cuántas partículas de las que se encuentran en el plasma son osmóticamente activas. ¿Qué quiere decir? Que jalen agua. Y si el Boone en general no está dentro del plasma, no va a tener esta actividad osmótica, entonces como que pierde esta efectividad de realmente jalar agua, y por eso se eliminan esta porción de la fórmula. Como que pierde la capacidad de jalar agua. Y por eso no se toma en cuenta cuando estamos hablando de lo que realmente es efectivo, lo que realmente jala agua. Sí se toma en cuenta para calcular la osmolaridad plasmática, porque a fin de cuentas es una molécula que puede encontrarse en el plasma, pero su capacidad de absorber agua o de jalar agua es menor, y por eso se elimina cuando estamos hablando de efectividad. Y ya Ok, muchas gracias. Okay. ¿Y normalmente cómo se calcula ese Boone? Es un parámetro que puedes obtener a través del laboratorio con la concentración de urea y de nitrógeno. Pero pues Sí. ese es un problema más grande, y si quieren si lo alcanzamos a ver al final de la práctica lo repasamos. También en la práctica y en la instrucción de renal vamos a repasar más eso.
pero pues es un parámetro de laboratorio. Lo tienes así como te dan la glucosa. ¿Me deja decirles algo yo aquí? Miren, chicos, para que se les haga más fácil, piensen que esas son partículas osmóticamente activas del plasma. Entonces, todo lo que cambia la osmolaridad del plasma van a ser nada más estas tres, no van a ser otras cosas. Nada más estas tres. Es lo único que tienen que aprender para la osmolaridad del plasma, ¿va? Y de allí, piensen, ¿han visto pacientes? Bueno, no han visto pacientes. ¿Han escuchado de personas que están en diálisis? ¿O han escuchado en series o televisión personas que están en diálisis por falla renal? Que están tratando de eliminar la urea porque el riñón no funciona. En esas personas, chicos, hay algo que pasa mucho, que es que tienen trastornos del sistema nervioso central. Eso no sé si lo han visto, pero son personas que generalmente caen en coma, caen en deterioro neurológico y que tienen trastornos neurológicos. Esas personas caen en eso porque la urea difunde fácilmente entre membranas. Como se está acumulando en el cuerpo, difunde al cerebro y causa lesión al sistema nervioso central. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere Jackie. La urea no funciona al 100% que controle la osmolaridad. Muy inflado. ¿Sí? Javi, ¿Vale? ¿sí me escucho? Sí. ¿Eso del nitrógeno es por la liposolubilidad que tiene? Sí, es muy liposoluble, es correcto. ¿Sí? ¿Y por qué es un gas? Cuando lo vean. No, dile que no, va, Javi. Bueno. No, que por eso de la liposolubilidad, por eso que se movían de un lado a otro de la membrana más fácilmente y podía no estar en el plasma y no ser osmóticamente activo por esa capacidad que dices. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace que el Boon no sea osmolar tan efectivo como los demás. Entonces, realmente lo que ustedes tienen que aprender para la osmolaridad son dos, sodio y glucosa, y se acabó. Son los que les van a alterar la osmolaridad, ¿sí? Entonces, imaginen a pacientes con exceso de glucosa en sangre. ¿Cómo va a estar la osmolaridad? Lo van a ver más adelante, ya aquí se los voy a explicar más adelante, pero quiero que lo vayan razonando. Si tiene mucha glucosa, ¿cómo va a estar la osmolaridad del plasma? Pues elevada, ¿no? Elevada, porque la glucosa regula la osmolaridad y si se eleva, la va a elevar. Y si el sodio está aumentado, Baja. baja. ¿Seguro? O también se eleva. También porque elevado. Se eleva. Exactamente, también se va a elevar, ¿de acuerdo? Es uno de los mecanismos, se los digo porque lo vieron en bioquímica, estoy seguro que lo vieron en bioquímica, por los que actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar la presión arterial. ¿Se fijan? Al aumentar la liberación de aldosterona, reabsorbe sodio y aumenta la osmolaridad y aumenta la presión arterial por la vasoconstricción. Ahí es donde van a empezar a entender cómo se está relacionando todo lo que ya vieron y lo que están aprendiendo. ¿Me explico? Entonces, nada más tienen que grabarse esos dos parámetros, sodio y glucosa. Les digo esto porque más adelante, cuando vean los trastornos del sodio, el sodio es de los trastornos más comunes, pero también de los más difíciles, porque puede ser dilucional, por déficit de aporte o por concentración, hemoconcentración. Entonces, eso es muy importante que los sepan, más adelante que sepan bien que estos dos son los que controlan. Javi, te trabaste. Sí, te trabaste, Javi. Sí. Bueno, a ver si cuando se destraba quiere decir algo más. Me dices, Javi. Y bueno, vamos a ver la aplicación clínica de todo esto que les acabamos de decir, cuál es la importancia de si la osmolaridad plasmática, como decía Javier, estaba aumentada porque había mayor concentración de glucosa o caso contrario estaba disminuida porque a lo mejor el sodio y la glucosa, los dos o uno de los dos, estaba más bajo. Y aquí vemos en la imagen del centro cómo es cuando la osmolaridad plasmática está dentro de sus rangos normales, de 280 a 295, así es
esto es lo que pasa en las células. Aquí tenemos representado con los eritrocitos, y sí pasa en los eritrocitos, pero en general pasa en todas las células del cuerpo. Cuando la osmolaridad plasmática está dentro de su rango normal, la misma cantidad de agua que entra a las células por ósmosis es la misma cantidad de agua que sale de las células por ósmosis. Entonces, en realidad, la célula está normal. Está perdiendo agua, pero la misma agua que está perdiendo la está ganando. Entonces, la célula está estructural y funcionalmente normal y pues no hay ninguna alteración. Caso contrario, ¿qué pasa cuando la osmolaridad plasmática está elevada, ya sea por una hiperglucemia, a lo mejor en un paciente diabético, o por una hipernatremia? Pues por el proceso de ósmosis, el agua va a tender a pasar del lugar en el que esté menos concentrado hacia el lugar que tenga mayor concentración. Y si el volumen plasmático está con una concentración muy alta, pues va a jalar agua ¿de dónde? De las células. ¿Por qué? Para intentar compensar todo esto, como lo vimos en la imagen de ósmosis. Entonces, ¿qué va a pasar con las células? El agua va a salir de las células. Esto va a provocar que las células se deshidraten y pues como que se encojan y tengan esta apariencia. Y bueno, ¿qué pasa si las células se deshidratan? En realidad tienen alteraciones estructurales y funcionales, y donde podemos ver más como que esta importancia clínica es en las células cerebrales, en las neuronas. Cuando las neuronas se deshidratan, empiezan a tener alteraciones, como les digo, estructurales y funcionales, y empiezan a establecer una serie de síntomas. Desde síntomas un poco leves, como cefalea, irritabilidad, hasta síntomas muy graves como convulsiones, coma y muerte. Más adelante vamos a ver qué es lo que hace que sea síntomas leves o síntomas graves, pero pues esta es la importancia de que la osmolaridad plasmática esté elevada. Las células se van a deshidratar. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario cuando la osmolaridad plasmática está disminuida, está 210? Pues por el proceso de ósmosis igual, el agua va a pasar desde el lugar que esté menos concentrado hacia el lugar que esté más concentrado. Y va a pasar exactamente lo contrario. El agua va a entrar porque como hay mucha agua en el líquido plasmático y hay una concentración muy baja, pues el agua va a intentar pasar hacia las células para igualar estas presiones. ¿Y qué va a pasar con las células? Pues las células se van a edematizar e incluso pueden llegar a romperse, como se ve aquí este eritrocito. Ahora, ¿cuál es la aplicación clínica de esto? Igual lo podemos ver mejor representado en las neuronas, en el cerebro. ¿Por qué? Porque pues sabemos que nuestro cerebro pues está dentro de nuestro cráneo, que es una estructura rígida. Entonces, si las células se edematizan, no pueden simplemente seguir creciendo porque va a llegar un punto en el que van a chocar con el cráneo y ya no van a poder como expandirse más. Igual esto va a causar su serie de repercusiones clínicas, igual desde muy leves, cefalea, irritabilidad, confusión, hasta síntomas muy graves, igual convulsiones, coma y muerte. Más adelante vamos a ver qué es lo que hace que sean leves o sean graves, pero esta es la aplicación clínica de por qué se tienen que saber conceptos muy básicos desde ósmosis, que yo sé que a veces los leemos en el libro y decimos como, ay, ¿eso para qué? Pero esta es toda la importancia clínica de eso, conceptos como ósmosis, presión osmótica, la osmolaridad del plasma, cómo se calcula y cuáles son sus valores normales, para saber qué pasa cuando sus valores no son normales y ya sea estén elevados o estén disminuidos. ¿Alguna duda de esto? ¿De la aplicación clínica? Disculpa, en caso de que sea osmolaridad hipotónica, ¿cómo se puede corregir? O sea, para que sea isotónica, y si es así, ¿cómo se puede corregir en caso clínico? Pues eso es la importancia que tú sepas qué es lo que regula la osmolaridad plasmática. ¿Qué es lo que regula la osmolaridad plasmática? ¿Qué moléculas regulan si está baja o está alta? ¿El sodio y la glucosa? Ajá, entonces primero tienes que ver cuál está bajo. ¿Está bajo el sodio o está bajo la glucosa? Ya a partir de ahí pues ya tienes una ganancia muy grande. Si la glucosa está baja, ¿qué es lo que necesitas? Pues reponer glucosa. Si el sodio es el que está bajo, ¿qué es lo que necesitas? Reponer glucosa. Reponer sodio. Obviamente existen sus excepciones que al menos en la parte de sodio vamos a ver ahorita, como nos mencionaba Javier, algunos son porque el sodio se diluye. En realidad la concentración de sodio es la normal, simplemente hay mucha agua y como hay mucha agua el sodio se diluye y da una concentración menor cuando en realidad en cantidad es la normal. O que en realidad la concentración de agua sea la normal y hayamos perdido mucho sodio. Pero así, el primer instancia es saber qué está bajo, sodio o glucosa, y pues como lo obvio es reponer lo que falta. Y ahorita en la cuestión de sodio vamos a ver sus especificaciones más
más correctas. Gracias. De nada. Esto, ¿me dejas decirles algo, Jackie? Perdón. Sí, sí. Esto que le estoy diciendo, Jackie, es importantísimo precisamente por el cerebro. El cerebro sufre edema cerebral, sufre herniación o sufre, ¿cómo se llama esto? Desmielinización, que es algo que van a ver también más adelante con Jackie. Entonces, sufre bastante. Tienen que saber muy bien esos conceptos. Por lo tanto, ¿quién me quiere decir la definición de tonicidad? No es lo mismo que osmolaridad. ¿Quién me quiere decir tonicidad? ¿A qué se refiere tonicidad cuando hablamos de esto? La capacidad de una solución extracelular de mover agua hacia adentro. Ajá, ¿lo estás leyendo de internet o qué onda? No, o sea, me acuerdo de la palabra extracelular, pero no recuerdo cómo continúa. Bueno, es que si no viene en el gaito, pero está bien. Tonicidad es eso, la capacidad de una solución de movilizar agua para equiparar las concentraciones osmolares a dos lados de una membrana semipermeable. ¿De acuerdo? No es lo mismo que osmolaridad. Osmolaridad es la concentración osmolar que hay en una solución. Hay osmolaridad plasmática, que es la que estamos viendo, y hay osmolaridad intracelular. ¿Me explico? Y la osmolaridad intracelular depende de proteínas, de ADN, de sulfatos, de bastantes iones, ¿vale? Entonces, chicos, la tonicidad va a ser la relación que hay entre la osmolaridad plasmática y la intracelular. Cuando hablamos de hipertonicidad, quiere decir la osmolaridad plasmática está elevada y la osmolaridad acá está bajita. ¿Me explico? A ver, no, perdón. No, cuando hablamos de hipertonicidad, perdón, es que por eso les digo que es muy fácil a confundirse. Cuando hablamos de hipertonicidad, la osmolaridad plasmática en realidad está baja y la osmolaridad intracelular está elevada. ¿Por qué se deshidrata la célula? Porque como la osmolaridad plasmática está baja y la osmolaridad intracelular está elevada, el líquido difunde de donde hay mayor concentración osmolar a menor concentración osmolar. Por eso el líquido sale de la célula y la destruye. ¿Sí me explico? Y cuando hablamos de una situación hipotónica, estamos hablando de que la osmolaridad del plasma está elevada, mientras que la osmolaridad intracelular está baja. Eso hace que el líquido entre a la célula para regular la concentración osmolar y la hinche. ¿Me explico? Les digo porque es muy fácil confundirse. Hipotónico es hiposmolar. ¿Hiposmolar dónde? Intracelular, no plasmático. ¿Me explico? Al contrario, en el plasma está hiperosmolar. Entonces es muy importante que sepan bien la diferencia entre osmolaridad y tonicidad. No es lo mismo. Y les va a evitar muchas confusiones, ¿de acuerdo? Por eso en los pacientes, por ejemplo, que tienen edema cerebral, generalmente se asocia a una concentración hiperosmolar en el plasma. Les voy a poner el ejemplo más clásico de un edema cerebral, un paciente con EBC. Un paciente que tiene un derrame cerebral, como lo conoce la gente, nosotros le debemos decir EBC, enfermedad vascular cerebral isquémica o hemorrágica, a los 3 a 5 días desarrolla edema cerebral y se puede herniar y se te puede morir. Lo tienes que vigilar. El edema, ¿por qué causa? Porque aquí está obstruido el vaso y entonces toda la sangre que estaba aquí ya no fluye y se estanca. Entonces, ¿qué va a pasar con el líquido? Va a empezar a difundir lentamente, a concentrar los iones y las partículas. ¿Me explico? Porque está perdiendo líquido. Eso aumenta la osmolaridad dentro del vaso sanguíneo. Y si aumenta la osmolaridad, ¿qué va a pasar con las neuronas que están alrededor? Van a empezar a recibir agua para regular la osmolaridad. Y eso hace que se hinche la célula y que dé edema cerebral. ¿Me explico? Pero es por una hiperosmolaridad. Hiperosmolaridad plasmática, no hiposmolaridad. Es una condición hipotónica, pero hiperosmolar plasmática. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Importantísimo porque las soluciones luego, cuando las vayamos a ver, dicen hipotónicas, hipertónicas. Está muy mal ese término. Las soluciones son hiperosmolares, hipoosmolares o isosmolares.
¿vale? No le hagan caso cuando digan soluciones hipotónicas. No es hipotónica, es hipoosmolar. Y les va a ayudar muchísimo a entender cómo va a actuar realmente. Una solución hipoosmolar, por ejemplo, no me va a elevar la osmolaridad del plasma. ¿Me explico? Porque está chiquito, está hiposmolar. ¿Qué me va a afectar? Entonces, eso me va a ayudar a que no se eleve la osmolaridad del plasma y no me cause hipotonicidad. Por eso no es correcto decirle así. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió? Necesito que me digan si entendió o no. Yo sí tengo una duda. Dime. Entonces, la tonicidad va a depender de la célula. O sea, cuando hablamos de hipotónica, es porque la osmolaridad intracelular es baja. Sí, lo puedes ver así. Ah, ok. Sí, les ayuda más. Gracias. ¿De acuerdo, Entonces, chicos? o sea, como definición, la tonicidad es de que esté pasando agua al medio intracelular, ¿verdad? Para volverlo a regular, o puede pasar de intra a extracelular. Y la diferencia es que la tonicidad es exclusivamente de células. No, eso es un ejemplo práctico para que lo entiendas, pero la tonicidad es, tengo dos soluciones aquí, y aquí está separado por una barrera, célula, sangre. La tonicidad, ¿qué es? El movimiento del líquido entre ambas soluciones para mantener concentraciones osmolares iguales. Puede difundir a la célula o fuera de la célula. ¿Sí me explico? Sí, ya. Gracias. Perfecto. Jael, te veo con cara de duda. ¿Sí entendiste? No entendí nada, o sea, entiendo que es lo que viene en la imagen, pero creo que me confundiste más, te lo juro. A ver, yo pausa. La diferencia principal entre tonicidad y osmolaridad es de qué estás hablando. En tonicidad te estás hablando o estás comparando dos sustancias, dos espacios. Intracelular, extracelular. Lado derecho de la membrana, lado izquierdo de la membrana. Estás comparando dos. Y en osmolaridad te estás hablando de uno. Esta solución no importa si hay otra, no importa de qué lado de la membrana esté, no importa si es intra o extra, esta es hiperosmolar. Y en tonicidad sí la estás comparando con otra sustancia que están separadas por una membrana. Esa es la principal diferencia. ¿Estás hablando de una o estás comparando dos? Y ya, o sea, todo lo demás es lo que está hablando Javier, pero osmolaridad es la característica de una solución. Está alta o está baja. Y la tonicidad es comparada con otra. En comparación con esta está baja o está alta. En comparación con esta otra está alta o está baja. Pero es una comparación entre dos. Y osmolaridad es solo característica de una sola solución. No la estás comparando con nada. No sé si eso haga que te quede un poco más claro. Sí. Y entonces la osmolaridad, bueno, si es hiperosmolar o hiposmolar, depende de los valores normales que tiene esa sustancia. Por ejemplo, el plasma. O sea, para compararla con algo. Ajá. Usamos el parámetro normal del plasma y cuando es hiperosmolar es arriba del parámetro normal del plasma. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Digan, porque es bien importante que lo entiendan. Disculpa, ya la última. Entonces, para decir hiporosmolar o hipoosmolar, ¿de qué vamos a estar hablando? Y para referirnos con hipertónico o hipotónico, ¿qué otro término vamos a estar hablando? O sea, con tonicidad, ¿cuál se va a usar? Pero como con tonicidad, ¿qué término? Es o sea, tonicidad lo vas a decir. Bueno, tonicidad lo vas a decir para estudiar el movimiento del líquido. Nada más es eso. Si está hipotónico, quiere decir que está entrando mucha agua a la célula, ¿de acuerdo? Y eso está haciendo que se hinche. Si tú lo comparas, entra agua a la célula porque afuera en la sangre está muy elevada la osmolaridad. Acuérdense que todo va a ser de mayor a menor. En medicina todo es de mayor a menor. Si aquí está muy elevado y aquí está bajito, el agua va a pasar de la sangre a la célula, ¿sí? Esto es la hipotonicidad. Cuando la concentración osmolar de la sangre supera a la de la célula y el agua entra. ¿De acuerdo? Hipertonicidad es al revés. Hipertonicidad es aumenta mucho la osmolaridad de la célula y baja la de la sangre. Eso hace que ahora el agua, ¿a dónde se quiera ir? A la sangre.
Entonces, como les dijo Jackie, tonicidad es nada más comparar los dos compartimentos, ¿vale? Sí, Javi, es que me sigue confundiendo el hecho de que digas que de donde hay más osmolaridad va a tender a ir a donde hay menos. Más Ajá. bien debería ser al revés, ¿no? De donde hay menos osmolaridad hacia donde hay más, porque hay más cantidad de moléculas, entonces hay menos agua. Y donde hay más agua y menos moléculas tiende a ir a donde hay más. O sea, más bien aquí esto que acabas de dibujar sería al revés, ¿no? No, es que acuérdate que te estoy diciendo concentración osmolar, ¿vale? Acuérdate que el líquido se va a mover por concentración osmolar y siempre va a ser de más a menos. Yo entiendo que esto los confunde, porque sí confunde cuando lo estamos viendo al principio. Fíjate bien a lo que me refiero. Aquí ya lo puse en la imagen. Aquí, imagínenselo como un país que tiene mucha gente y que tiene poca agua. Y otro país que tiene la misma cantidad de agua, pero tiene menos gente. Entonces, la gente de este país está toda madre porque no necesita tanta agua para la gente que tiene y está bien feliz. Y hace albercas y hace todo lo demás, ¿no? Y esta está sufriendo porque no tienen agua para tomar porque es demasiada gente y están muy saturados. ¿Me explico? ¿Qué sería lo justo en una utopía global? Que el país le dijera, ¿sabes qué? Tienes muchísima gente, necesitas más agua. Voy a darte agua para que tu gente viva bien. Y yo me quedo con menos agua, pero la que necesito para que la mía viva bien. Entonces, lo que está moviendo es agua. ¿Dependiente de qué? De dónde está más concentrado. ¿Me explico? Ok. Donde está saturado, la osmolaridad es mayor. Donde está bajito, la osmolaridad es menor. Porque acuérdate que osmolaridad es concentración de partículas por litro de agua o litro de solución. Si tienes menos partículas y la misma cantidad de agua, vas a tener menos osmolaridad. Pero si tienes muchas partículas y la misma cantidad de agua, la osmolaridad se va a elevar. ¿Sí me explico? Entonces, lo que se mueve es agua y el agua se va a mover de donde hay mayor concentración, de donde hay... ¿Cómo lo digo? Es que no confundan términos. Perdón. Uno es concentración y otro es osmolaridad. O sea, lo que les está diciendo Javi es osmolaridad, no número de partículas, osmolaridad. Ajá. Y no está hablando de cantidad de agua, está hablando de osmolaridad. O sea, si piensen primero de qué están hablando y después ya vean qué es lo que va a pasar. Están hablando de osmolaridad. Javi les está hablando de osmolaridad. Por eso es de menos a más. No le está hablando de cantidad de agua, no le está hablando de número de moléculas, le está hablando de osmolaridad. Y ya ahí difícil. ¿Qué pasa? Se mueve de menos a más. Creo que ya te entendí, Sergio. Tu confusión. Sí, es que sí, ya te entendí. Es de menor concentración osmolar a mayor. Tienes razón, perdón. Sí. Sí, de menor concentración osmolar a mayor. Sí. Para igualarlo. Gracias. ¿Sí? De donde hay menos a más. Pero para igualarlo. O sea, el chiste es que entiendan que el agua se va a mover para mantener el equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Sí? De menos a más. Tienes razón. Yo tengo una pregunta. Dime. Se supone que en homeostasis lo normal es que hay un medio isotónico, ¿no? O sea, la misma cantidad de agua tanto fuera como dentro de la célula. Cuando hay medios hay hipotónicos o hipertónicos, donde esto se altera y no se puede regular, es esa falta de la presión osmótica, ¿no? O sea, casi siempre, mi pregunta es que si casi siempre esto es por trastornos en los electrolitos séricos o puede ser por otras causas también. Puede ser por trastornos también en la concentración del líquido total, porque acuérdate que te dijo Jackie, la concentración de un ion es el número de partículas entre la cantidad de líquido. Si tienes la misma cantidad de partículas, pero aumentas el líquido, se diluye. Entonces, aunque tengas el mismo sodio, la concentración va a bajar. Depende también del líquido, ¿vale? Gracias. Y algo que nos dijiste, porque dijiste que tienen misma cantidad de líquido extracelular e intracelular. Obviamente la misma cantidad que hay fuera de las células no es la misma que hay dentro de las células. Entonces, o sea, sí entendía lo que te referías de ósmosis y que las presiones osmóticas estén equivalentes, pero
Eso es lo que les digo, que fíjense bien qué palabras usan. Usaste cantidad de agua y no era cantidad de agua, era como presión osmótica. Sí, pero me expliqué mal, pero sí, me refería a la ósmosis del agua, cuando no está equilibrada. Sí, exacto. Y conforme vayan usando o diciendo términos y dándose cuenta si lo dijeron bien o lo dijeron mal, es cuando van a ir comprendiendo mejor todos estos temas. No se preocupen si ahorita no lo entienden al 100. Bueno, espere, lo mejor sería que sí, pero si no, no se preocupen. O sea, también mientras vayamos viendo la química y ya las cosas bien, por ejemplo, hablando específicamente del sodio, a lo mejor les va a ir quedando un poco más claro con más ejemplos. Sí. Gracias, Jackie. Y bueno, por último, este era otro ejemplo más de donde la ósmosis es importante en nuestro cuerpo, que esta es una nefrona, la unidad funcional del riñón. Ya a lo mejor lo vieron en esto y saben un poco cómo funciona. Y aquí donde aplica la ósmosis es generalmente pues en todos los túbulos, el contorneo proximal, distal y el asa de Henle. Sabemos que pues, la concentración de agua que expulsamos en la orina pues, va a depender de muchas cosas y está regulada por muchas cosas, por muchas hormonas. Pero aquí donde actúa la ósmosis es principalmente como en esas porciones donde hay una reabsorción o excreción de agua. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra orina esté muy concentrada, o sea, que no expulsemos tanta agua porque necesitamos retener el agua, pues ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a aumentar la concentración de solutos por diversos mecanismos para que el agua pase desde adentro del túbulo hacia el intersticio y de aquí se pueda reabsorber al resto del cuerpo. Aquí nada más es otro ejemplo de donde otro lugar del cuerpo muy importante funciona la ósmosis. Cuando queremos mantener o retener agua en nuestro cuerpo, vamos a excretar una orina más concentrada. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene menor concentración de agua o menor cantidad de agua y se reabsorbe, haciendo que aquí aumenta la concentración de solutos, pasa el agua desde aquí hacia acá y se reabsorbe al resto del cuerpo. Solo era un ejemplo más de cómo la ósmosis es pues, algo muy importante y que ocurre en muchos lugares en nuestro cuerpo. Y ahora sí ya vamos a empezar con nuestros trastornos electrolíticos y primero vamos a ver los del sodio. Y aquí le quiero preguntar a Antonio Valle, ¿cuál es la concentración o el rango normal de sodio? Ay, la verdad, sí lo había leído, pero no recuerdo bien. No, más o menos, arriba de 100, abajo de 100, arriba de 50, abajo de 50. Según yo era arriba de 100, entre 50, algo así, pero no estoy muy seguro. Bueno, pues es de 135 a 145. Súper importante la concentración normal de todos los electrolitos. Y aquí primero ya está la de sodio. 135 a 145 miliequivalentes. Entonces vamos a empezar con el primero, que es hipernatremia. ¿Cuál es su definición? Pues es la concentración, cuando la concentración plasmática de sodio está por encima de 145. Y su etiología, como lo hemos estado mencionando muchas veces, puede que sea directamente causa del electrolito, en este caso el sodio, o sea causa del agua. Cualquiera de las dos, hipernatremia por causa etiológica del sodio, pues hay una mayor concentración de sodio. Hipernatremia por causa etiológica de agua, pues hay menos concentración de agua y el sodio se concentra. Ahí está, en un minuto. No, denme un momento porque ya aquí, ahí va. Perdón. Entonces les decía, la etiología puede ser por el sodio o por el agua. Cuando es por el sodio, pues hay una mayor concentración de sodio. En realidad, la cantidad de sodio que hay es mayor. Y la otra etiología, pues es por el agua. Cuando hay una menor cantidad de agua, el sodio se va a concentrar. Y aunque su cantidad sea la normal, como no hay agua, está concentrado y nos va a dar una hipernatremia. La epidemiología exacta en cuestión de porcentajes me la van a decir ustedes en el reporte, pero así en términos generales, esta patología es más frecuente en adultos mayores. ¿Por qué es más frecuente en adultos mayores?
porque estas personas por diferentes cuestiones suelen tener una restricción al agua, o sea, van a tener una hipernatremia por una etiología basada no tanto en el electrolito, sino en el agua. ¿Y cuáles son estos ejemplos? Pues a lo mejor una señora de 60 años que tuvo una fractura de cadera, está en su cama, no se puede mover, literalmente no se puede levantar de la cama, y pues no tiene literalmente el acceso al agua. Entonces, como tiene una menor cantidad de agua en su organismo, pues el sodio se concentra. O un adulto de 90 años que tiene demencia senil, está en su cuarto, le da sed, va a la cocina y llega a la cocina y se pregunta ¿a qué iba a la cocina? No se acuerda, se regresa y así en todo su día y nunca llegó a tener una ingesta adecuada de agua. Ahora, le voy a preguntar a alguien, dejen checo la lista. Gabriela Espino, dime una etiología que a ti se te ocurra de hipernatremia causada por el electrolito. No por el agua, porque ya se las mencioné que pues es menos cantidad de agua. Y pues les di 2 ejemplos, cuando los adultos mayores no tienen el acceso al agua. Pero tú dame un ejemplo en el que se te ocurra que puede haber una hipernatremia causada porque hay una mayor cantidad de sodio en el cuerpo. ¿Una etiología? Ajá, ¿O o sea, qué me dijiste? ¿Una ¿Una causa? causa? Que puede causar una hipernatremia porque en realidad haya más sodio. No porque esté más concentrado, porque haya más cantidad de sodio. ¿Puede ser deshidratación? No, porque deshidratación sería una menor concentración de agua que haría que el sodio estuviera concentrado, aunque su cantidad fuera normal. Yo te pregunto una en la que la cantidad del sodio realmente esté elevado. ¿Tienes más sodio? No porque el agua tenga menos agua y esté concentrado, porque realmente tiene la misma cantidad de agua, pero hay más sodio. Pues... ay, no, pues la verdad no. Bueno, está bien. En realidad es porque pues tengamos un mayor aporte de sodio. ¿Y qué nos puede dar un mayor aporte de sodio? No es que le pongan mucha sal a su comida, eso sería una etiología pues muy rara y en realidad tendría que ser mucha sal en todas sus comidas y pues antes tendrían otro tipo de problemas. Entonces, lo que realmente nos puede dar un mayor aporte de sodio es una causa iatrogénica. Esto quiere decir una causa que un paciente en un hospital, un estudiante no calculó bien la solución de sodio, le dio mayor sodio del que necesitaba a través de su vía intravenosa y ya tiene una mayor cantidad de sodio. No porque tenga una menor restricción, tenga una restricción de agua y el sodio se concentre, sino porque realmente hay mayor cantidad de sodio. ¿Cuál dijiste que era la etiología? Iatrogénica. Gracias. Y ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología de toda esta regulación. En el hipotálamo hay osmorreceptores que estos van a detectar la osmolaridad plasmática. Cuando la osmolaridad plasmática está elevada, van a activar el mecanismo de la sed. Ya lo que les mencionaba, que esta es una de las principales o más frecuentes causas de hipernatremia, ya sea porque las personas realmente activen sus osmorreceptores y activen su mecanismo de la sed, pero no tengan acceso al agua, como la paciente con fractura de cadera que no se puede levantar por un vaso de agua, o porque estos osmorreceptores y en general su función hipotalámica esté deficiente, ya sea por un tumor, por un infarto, cualquier cosa, estos osmorreceptores no estén activados y entonces a pesar de que haya hiperosmolaridad no se va a activar su mecanismo de la sed y pues no van a tener esta restricción al agua. Y ese es una parte importante de la fisiología. Otra parte importante es que igual aquí, cuando en el hipotálamo estos osmorreceptores captan que la osmolaridad plasmática está elevada, van a activar la neurohipófisis a la hipófisis posterior para que secrete ADH, que es la hormona antidiurética. Y Alejandro Flores, ¿cuál es el otro nombre de la ADH? Bueno, ya me escucho. Yeah. ¿Es hormona antidiurética o vasopresina? Ajá, exacto, vasopresina. Entonces,
igual los osmorreceptores captan que la osmolaridad plasmática está elevada, activan la neuropófisis, secreta ADH o vasopresina, y esta va a actuar en el riñón, principalmente en el túbulo colector, para aumentar la reabsorción de agua. Y como ven, estos dos mecanismos pues van a evitar, o son mecanismos que evitan la hipernatremia, ya sea para tener un mayor consumo de agua o para aumentar la reabsorción de agua y de esta manera pues disminuir la concentración de sodio. Entonces, ¿qué causas o qué nos va a causar hipernatremia? Pues el fallo en alguna de estos dos, ya sea en el mecanismo de la sed o en todo el mecanismo de secreción de ADH para que haya una mayor absorción de agua. Estos dos mecanismos van a ser el que les mencionaba, que es causado por el agua. Y los otros ya hablamos del de sodio cuando es iatrogénico y se le administra más sodio a los pacientes. Hasta aquí quedó entendida la etiología y la fisiopatología de la hipernatremia. Sí, yo tengo nada más una pregunta. Por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste sobre cómo aumentar la concentración de sodio, pues es algo producido no precisamente por el paciente, sino por la persona que le administró la solución, ¿no? Pero ¿hay alguna manera en la que nosotros nos podamos provocar un aumento en la concentración de sodio? Pues es lo que un aumento en la ingesta de sodio a través de la comida, pues es algo muy difícil porque, pues en realidad, ¿qué tanta cantidad de sal tendrías que consumir? Y aparte, pues, igual la sal, si consumimos mucha sal y tus osmorreceptores funcionan normalmente, pues te va a activar el mecanismo de la sed. Y pues lo excesivo, que podría ser en realidad concentraciones muy, muy bajas, se va a regular por el mecanismo de la sed. Pero ahí estamos hablando igual de concentraciones muy bajas que ni siquiera te alterarían los rangos normales. En donde sí puede pasar eso, en donde sí puede pasar eso es en los ancianos, porque ellos no orinan, no toman agua y le echan mucha sal a la comida. ¿No los han visto que de repente están así con el bote de sal echándole, aunque ya tenga, y no orinan y no toman agua? En ellos sí puede pasar por exceso de ingesta de sodio. Pero ya sería también un acúmulo porque pues tienen la restricción de agua y pues el consumo excesivo, pero mayormente, principalmente sería por la restricción de agua. Y, por ejemplo, las personas que van a la playa y, o sea, niños sin querer que toman mucha agua del mar, o sea, ¿qué tan rápido se deshidratan? Porque no sé si eso cuenta de que como algo muy, muy salado que les puede pegar muy rápido y ya ni les dio tiempo a los papás de que, ay, tómate agua para bajar toda la sal. Entonces no se me queda. En realidad sí es rápido, pero rápido horas. Entonces, y ahí involucrarían varios mecanismos, pues como la deshidratación celular por el consumo excesivo de sodio por haber tragado agua de mar, pero también la deshidratación del sol y también la deshidratación de que no están tomando agua. En realidad, si toman agua de mar, aunque sea mucha, van a activar el mecanismo de hacer, les va a dar sed y van a tomar, obviamente, agua normal y ya, problema resuelto. E igual las concentraciones no es que por tragar agua de sal te van a aumentar de 135, 145 a 300, porque la cantidad que vas a ingerir de sodio no es tan elevada, te lo podría elevar a 147 y se me hace mucho y en realidad pues sería algo muy fácil de compensar. Sí. Pero si tu pregunta es qué tan rápido pasa la deshidratación, va a depender de qué tan, eso también lo vamos a ver más adelante, pero va a depender de qué tan rápido fue el aumento de sodio. Por ejemplo, en la causa iatrogénica, si es una infusión que va a una velocidad más alta, pues entre mayor velocidad, más rápido se van a instalar los síntomas y más rápido se van a deshidratar las células. Pero si en realidad es algo crónico, como un paciente que no toma tanta agua en todo el día, pues va a llevar mucho tiempo que se desarrollen los síntomas y cuando se desarrollen va a empezar con síntomas muy leves. Pero si quieres continuamos en la clínica y vemos eso y si te siguen quedando dudas me preguntas otra vez. Que aquí es justo lo que preguntabas. Las manifestaciones clínicas van a estar dadas por la deshidratación celular, por la fuga de agua desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Donde van a tener mayor relevancia para las manifestaciones clínicas es cuando esto ocurre a nivel del cerebro, en las neuronas, que se deshidratan. Al deshidratarse, pues van a tener una función alterada y van a causar todos estos síntomas: fatiga, letargia, irritabilidad, náusea, vómito, confusión, debilidad muscular, convulsiones y coma. Entonces, ¿qué nos va a determinar que sean síntomas
por así decirlo, leves, como todos hasta aquí o hasta aquí, o que sean síntomas más graves como convulsiones y coma. Lo que va a determinar cuál de este rango de síntomas sea es qué tan rápido, como te mencionaba, se da este exceso de sodio. Si es algo crónico, como en un paciente que tiene una ingesta inadecuada de agua, pues va a ser un proceso muy lento y en realidad va a comenzar con síntomas muy leves y va a necesitar días, literalmente días, con la baja restricción de agua para que eso se empiece a notar en sus concentraciones de sodio, porque hay muchos mecanismos compensadores. Ya vimos el de la sed, vimos el de la vasopresina, el de la ADH, y entonces, si la concentración va disminuyendo lentamente, pues estos mecanismos compensadores van a hacer que se tarde más en notarse este exceso de sodio. Caso contrario, si la instauración de la hipernatremia se dio de manera muy rápida, generalmente por una causa iatrogénica, estos mecanismos compensadores de la sed y de la secreción de ADH no van a tener el tiempo de actuar, entonces no lo van a compensar, y ahí es cuando se van a dar estas sintomatologías más graves, como coma y convulsiones, e incluso la muerte si es que no se corrige. Entonces todo va a depender de si le da tiempo o no de que los mecanismos compensadores entren en juego. ¿Ya quedó más clara tu duda? Sí, gracias. De nada. Y ahora el diagnóstico. En el diagnóstico y tratamiento en general de todos, no me quiero enfocar mucho porque pues es algo muy complejo que pues requiere de muchos análisis y de muchos datos de laboratorio diferentes, pero pues se los voy a explicar a grandes rasgos. Cuando tenemos una hipernatremia, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo está el volumen plasmático. ¿El volumen plasmático está bajo, está normal o está alto? Cuando está bajo, pues que va a ver que en realidad hay un aumento, la cantidad de sodio puede estar normal y únicamente está más concentrado porque hay menos agua. Y en la hipervolemia hay más agua, pero también hay una mayor cantidad de sodio, que la cantidad de sodio va a ser más grande o el aumento de sodio es más importante que el aumento del agua, y es por esto que se da la hipernatremia. Pero pues en primero tenemos que determinar cómo está el volumen sanguíneo, bajo, normal o elevado. Cuando está bajo, principalmente, pues es una pérdida de agua y tenemos que ver por dónde se está perdiendo esa agua que nos está concentrando el sodio. Por pérdidas extrarrenales, que pueden ser gastrointestinales o a través de la piel, generalmente pues en personas quemadas, o pérdidas renales. Y aquí las pérdidas renales pues pueden ser el uso de diuréticos o enfermedades renales que aumentan la excreción de agua. ¿Y cómo podemos saber si son renales o extrarrenales? Pues midiendo la concentración de sodio urinario. Cuando el sodio urinario está bajo, esto quiere decir que el riñón no está expulsando sodio y por lo tanto no se está perdiendo por aquí, se está perdiendo por otro lugar, entonces es extrarrenal. Caso contrario, cuando el sodio urinario está alto, esto quiere decir que el agua sí se está perdiendo a través del riñón y pues ya sabemos que esta es la etiología. Ahora, cuando el volumen plasmático está normal, tenemos que saber igual si es por pérdida de agua, sabiendo que la osmolaridad urinaria es mayor que la osmolaridad plasmática. Esto quiere decir que el riñón está intentando compensar este exceso de iones expulsando iones. Por eso la osmolaridad urinaria está alta, porque el riñón está intentando compensar este exceso este aumento en la concentración. Y cuando es al revés, que la osmolaridad urinaria urinaria es menor que la plasmática, pues vamos a tener como principal diagnóstico la diabetes insípida. Bueno, ¿alguien voluntario sabe qué es? La diabetes insípida no tiene nada que ver con la glucosa, en realidad es una menor secreción de la hormona que ya habíamos visto, que es la ADH. Y si la ADH se encarga de reabsorber agua, cuando no está en concentraciones adecuadas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el agua no se va a reabsorber, entonces vamos a estar perdiendo exceso de agua, y al estar perdiendo este exceso de agua en nuestro plasma, va a haber menor concentración de agua y por lo tanto el sodio se va a concentrar. Y eso es la diabetes insípida. Y la diabetes insípida puede ser central o periférica. Cuando es central es cuando realmente no se está produciendo esta hormona a nivel de hipotálamo
O cuando es periférica, que también se denomina diabetes insípida nefrogénica, es cuando sí se está produciendo esta hormona, pero simplemente no puede actuar en sus receptores a nivel del riñón. Y en general, este es el como diagnóstico etiológico más importante que se tienen que saber de hipernatremia. Diabetes insípida, que es una menor concentración de ADH, por lo tanto estamos perdiendo exceso de agua y el sodio se concentra a nivel plasmático. Y en la hipervolemia, pues generalmente son causas diatrogénicas en el que se le está administrando al paciente mayor cantidad de sodio del necesario y por eso esta administración de soluciones hipertónicas, una nutrición parenteral que a través de un catéter se está dando toda la nutrición al paciente y pues ahí se toman en cuenta todo desde glucosa hasta sodio y pues una mal calculada nos puede dar un aumento del acceso al paciente a sodio y por exceso de mineralocorticoides, generalmente la aldosterona, que la aldosterona actúa a nivel del riñón aumentando la absorción de sodio. Entonces, si tenemos exceso de aldosterona, por su mecanismo va a haber una mayor reabsorción de sodio a nivel renal y pues esto puede incrementar sus valores en el plasma. ¿Alguna duda del diagnóstico de hipernatremia? Como les decía, el que necesitan recordar con más, el que es más importante que recuerden es el de diabetes insípida, que también lo vimos acá un poco en la fisiología. ¿Se puede dar una hipervolemia si el paciente está en hiponatremia? Bueno, y como tú dices, se le administra una solución como muy rápido o algo así. No solo rápido, sino que la concentración de sodio que le estás administrando es más alta de la que necesiten. Cuando vean soluciones con Javi, acabando de ver todo lo de electrolitos, van a ver que no se le da la misma solución y ni en la misma concentración a todos los pacientes. Habrá unos por el que prefieras darle glucosada, otros al que prefieras darle solución fisiológica, y eso va a depender de cuáles son sus concentraciones normales. Si un paciente tiene un sodio de normal, de 142, pero tú le tienes que administrar una solución, ya sea porque, por cualquier cosa, tú le tienes que administrar una solución, pero tú ves que su sodio plasmático es de 142, pues no le vas a dar una solución que tenga altas concentraciones de sodio, porque si su sodio está normal y tú le das más sodio, pues lo vas a tender a aumentar y a sacarlo de los rangos normales. Caso contrario, si tú tienes un paciente con un sodio de 130, pues está un poquito bajo. Igual, si le das una solución que tenga excesivamente sodio, igual puedes sacarlo de su rango normal y en lugar de aumentarlo a 135 lo vas a sacar a 145. Entonces todo va a depender, el tipo de solución y la concentración de esta solución va a depender de cuál es el sodio normal del paciente. Entonces sí puedes causarle esto al paciente si no la calculas bien, si no checaste antes cuál era su valor basal. ¿Alguna otra pregunta? Es por eso que le dicen a la gente que no tomen sueros ni bebidas como Powerade si no lo necesitan. Pues en realidad no lo tienes por qué tomar si no lo necesitas, pero igual es niveles. La cantidad de sodio que el Powerade te aporta sí te está aportando cierta cantidad, pero no te está aportando cantidades tan importantes como las que te aportaría una solución que es a través de una vía intravenosa de una solución fisiológica, que es cloruro de sodio al 0.9%, que tiene 154 milequivalentes de sodio. No sé cuántos milequivalentes de sodio tenga el Gatorade, no sé ni siquiera si eso venga en la botella, pero para nada son los 154 que te da una solución fisiológica. Elevar tus niveles de sodio, pero la cantidad que te da el Powerade en realidad es mínima y no te va a llegar a causar esta alteración. Aquí estamos hablando más de soluciones cuando la concentración de sodio que tienen en realidad sí es alta, como les digo que en la fisiológica es 154. Y igual, como en el Powerade o en el Gatorade va a ser una concentración muy pequeña, pues los mecanismos compensadores luego van a actuar y van a poder muy fácil acabar con este aumento ligero de la concentración. Y en las soluciones, cuando es un aumento muy grande y muy rápido, pues los mecanismos compensadores no van a poder y ahí es cuando existe el problema. Pero el Powerade, aún incluso en que te la subiera los valores, que dudo mucho, pues los mecanismos compensadores se encargarían de que no hiciera nada. Y
el tratamiento de la hipernatremia pues se basa en reponer el agua si es que se debe a que existe una menor cantidad de esta y eso concentró el sodio, a disminuir las pérdidas de agua como en el caso de que sea una pérdida renal o extrarrenal de agua, calcular el déficit de agua que se calcula con esta fórmula que está acá arriba, que es agua corporal total por la división entre el sodio sérico y el sodio ideal que debe tener el paciente, que pues lo podríamos calcular como 135 menos 1. Entonces, el agua corporal total se calcula como está acá abajo. En hombres es su peso en kilogramos por 0.5 y en mujeres es su peso en kilogramos por 0.4. Con estas dos fórmulas calculas el déficit de agua y ya teniendo el déficit de agua es pues cuánta agua libre o agua sin ninguna concentración de solutos le tienes que administrar al paciente para que pues corregirle el déficit de esta molécula de agua. Después de que calculas el déficit de agua, ya sabes qué tanta agua le hace falta a tu paciente, escoges qué vía y qué solución. Aquí a lo que les mencionaba. La vía pues puede ser oral o puede ser parenteral. ¿Cómo escoges entre una u otra? Pues si tu paciente está consciente y puede tomar agua, es preferible la vía oral. Si tu paciente está inconsciente o tiene alteraciones muy importantes, pues no vas a esperar o no vas a intentar darle de tomar agua y más bien te irías por una vía intravenosa. Y ahora les decía, el tipo de solución. Van a ver con Javi los tipos de soluciones, cuáles tienen mayor cantidad de sodio, cuáles tienen menor cantidad de sodio, pero generalmente en estos pacientes que tienen hipernatremia, nos vamos por una solución glucosada, porque las soluciones glucosadas no tienen sodio, entonces pues es una solución ideal en estos casos porque les vas a estar administrando agua, le vas a estar administrando líquidos, pero no le vas a estar administrando sodio. Y si no tienen glucosada, pues igual irse por la que tenga una menor concentración de sodio. Ahora, la velocidad de infusión es muy importante. En pacientes sintomáticos se da 1 o 2 miliequivalentes por litro por hora, máximo 10. Y en asintomáticos 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Y se tiene que tratar el problema de base. Entonces, ¿por qué estamos viendo que hay velocidades de infusión de sodio cuando estamos hablando de hipernatremia? Porque no podemos darle... si es un caso grave y tienes que tratar al paciente, no puedes simplemente administrar el agua porque vas a causar el caso contrario. Si le das agua sola sin ningún electrolito, vas a causar lo contrario. Los electrolitos se van a diluir y nos vamos a ir hacia el lado contrario. Ahora, en lugar de tener hipernatremia, va a tener hiponatremia. Y no solo se va a ver afectado el sodio, también se va a ver afectado el calcio y ahora va a tener hipocalemia. Y también va a tener hipocalemia con el potasio. Es por eso que no podemos como solo administrarle agua sola. Y pues le administramos soluciones que tengan electrolitos. Pero hablando específicamente del sodio, se tienen que administrar muy levemente. ¿Por qué se tienen que administrar muy levemente? Para no irnos hacia el lado contrario. Estamos teniendo una hipernatremia, no nos queremos ir a una hiponatremia, lo tenemos que ir administrando como despacito. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque si no, al causar la hiponatremia, pues vamos a causar lo contrario en el cerebro. Ahora, en lugar de que las células se deshidraten por la hipernatremia, se van a edematizar por la hiponatremia que vamos a causar. Por eso es que esas velocidades de infusión son muy importantes respetarlas y no darlas más rápido, porque si no nos vamos a ir hacia el otro extremo. Y eso ya sería todo de tratamiento y en general de hipernatremia. ¿Alguna duda o algo que quieran repasar? A mí me quedó una duda. Bueno, es que no sé si lo mencionaste, pero el mecanismo de la SED y de la ADH, o sea, ¿funcionan simultáneamente cuando tienes hipernatremia o primero se activa uno y si no funciona se activa el otro? No, se activan al mismo tiempo simultáneamente porque empiezan con el mismo mecanismo, que es el de los osmoreceptores en el hipotálamo. Entonces, como los dos en un inicio son a través del mismo sistema, que son los osmoreceptores en el hipotálamo, pues de aquí ya se activan simultáneamente hacia la SED y hacia la secreción de ADH. Entonces sí son al mismo tiempo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o algo, Javi? ¿Quieres agregar algo de hipernatremia? No, ya que, gracias. Yo tengo una duda. En esa parte de lo ultimito que dijiste,
Dijiste que la hiponatremia hacía que se dematizaran las células, ¿verdad? Ujú. O sea que cuando hay muy poquito sodio afuera de la célula, Ujú. entonces las células se van a hinchar, ¿verdad? Ajá, era lo que habíamos visto aquí, que si ya sabes que el sodio es de los más importantes para regular la osmolaridad plasmática, pues sí, si tienes bajo sodio, pasa todo esto, lo del lado derecho. Sí, igual ahorita vamos a ver hiponatremia y pues vamos a volver a repasar como ese mecanismo, pero sí, recuerda que el sodio es el más importante en la regulación osmótica del plasma y si está alto, pues va a tender a jalar agua de las células y se van a deshidratar. Y si está alto, pues va a haber exceso de agua extracelular, va a pasar adentro de las células y se van a edematizar. Ok, gracias. De nada. ¿Y dónde es más importante? En el cerebro, porque de ahí nos dan los síntomas clínicos que pues, son los importantes para empezar. Ya saben que el diagnóstico siempre empieza con la clínica y pues sí, los primeros síntomas o los más importantes que vemos en estos casos son del sistema nervioso central, por la edematización o deshidratación de las neuronas. ¿Seguro es que ya no hay otra duda de hipernatremia? Bueno, pasamos a hiponatremia, que como su definición, pues es una concentración plasmática de sodio por debajo de 135. Igual, ustedes en el reporte me van a decir datos porcentuales de la epidemiología, pero en términos generales este es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. De todos los que hay hipernatremia, hipercalemia, hipocalemia, calcemias, la hiponatremia es la más frecuente y pues es muy frecuente como igual en el ambiente hospitalario por causas iatrogénicas. Hablando específicamente de su etiología, pues se pueden dividir en dos grandes grupos. Aquellas hiponatremias en el que la excreción renal de agua es normal, o sea, aquí no estamos excretando ni más ni mayor, ni más ni menos agua, excretando la cantidad de agua normal y necesaria. Entonces, ¿qué nos causa la hiponatremia? Una polidipsia, que es una ingesta excesiva de agua que pues nos va a diluir la concentración de sodio en el plasma y nos va a detectar valores bajos y vamos a hablar de una hiponatremia. Una dieta baja en solutos, que es que no consumamos nada de sodio y por lo tanto sus valores estén bajos. O una enfermedad renal crónica en la que se esté perdiendo específicamente sodio. Y que el otro grande grupo es aquellos en los que la excreción de agua está alterada. ¿Esto qué quiere decir? Que pues hay un problema principalmente a nivel renal que nos está causando la hiponatremia. Y dentro de estos, de la excreción de agua alterada, tenemos los de hipovolemia. Por ejemplo, cuando utilizamos algún diurético que además de expulsarnos agua, también nos está expulsando sodio, pues nos va a causar una hiponatremia con hipovolemia. Y los diuréticos que más asocian a esto, tanto de pérdida de agua como de sodio, que a fin de cuentas nos causan una hiponatremia porque la pérdida de sodio termina siendo mayor que la de agua, son los diuréticos tiacídicos. También puede ser por diuresis osmótica, en el que igual se pierde tanto agua como sodio, una enfermedad renal perdedora de sodio y enfermedades edematosas. Aquí en las enfermedades edematosas pues pueden ser desde cirrosis o alguna, por ejemplo, en las pacientes embarazadas que suelen tener edema en los miembros inferiores, ya sabemos que edema es la acumulación de agua como en un espacio extracelular. Pero no solo se acumula agua, también se da este paso de sodio. Entonces, si tenemos un edema grande, excesivo en un paciente, pues ahí como que en ese tercer espacio que se está creando también se está perdiendo sodio o se está concentrando el sodio ahí y pues eso nos va a causar una baja del sodio a nivel plasmático causando la hiponatremia. Otra causa también muy importante que es como lo contrario a la diabetes insípida es un exceso de vasopresina que se conoce como el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Vimos que en la diabetes insípida teníamos una disminución de ADH. Aquí vamos a tener un aumento de ADH. Y si ya vimos que la ADH aumenta la excreción de agua a nivel renal, la ADH aumenta la reabsorción de agua, pues aquí una secreción inadecuada va a tener un exceso de esta hormona y como vimos aquí, tenemos un exceso de esta hormona,
Entonces se está reabsorbiendo demasiada agua. Y igual ahorita más adelante vamos a hablar un poco más de esto en la fisiopatología, pero esa es una de las causas que tienen que recordar y diferenciarlas. La diabetes insípida causa hipernatremia y el síndrome de secreción inadecuada de ADH causa hiponatremia. ¿Por qué? Porque al estar aumentando la concentración de ADH, estamos aumentando la reabsorción de agua, tenemos mayor cantidad de agua y esto nos va a diluir el sodio, causando una hiponatremia. Y una insuficiencia suprarrenal en el que vamos a tener una menor concentración de aldosterona. Ya les había mencionado que la aldosterona se encarga de la reabsorción de sodio. Entonces, si no tenemos esta hormona, no reabsorbemos sodio y estamos tirando sodio de más y tenemos una hiponatremia. Entonces pueden ver que en general la etiología de hipernatremia e hiponatremia son como contrarios. En uno hay aumento de ADH, en la otra hay menor ADH. En uno hay aumento de aldosterona, en la otra hay menor aldosterona. ¿Cuál es cuál? Pues nada más recuerden los mecanismos de cada una de estas hormonas. La aldosterona reabsorbe sodio. Si está aumentada, se va a reabsorber sodio de más, entonces es hipernatremia. Si la aldosterona está baja, como esta reabsorbe sodio y no se está reabsorbiendo sodio, entonces va a ser hiponatremia. Igual con la ADH. Si esta está aumentada, hay más agua, el sodio se diluye y es hiponatremia. Si esta hormona está baja, no se reabsorbe agua, entonces se está perdiendo agua y el sodio se concentra. Si recuerdan la función de cada una de las hormonas, pueden recordar cuál patología va con cuál patología. Y pues en fisiología es básicamente lo mismo, es un problema del agua o es un problema de sodio. Tenemos exceso de agua que nos va a diluir el sodio, ya sea por una ingesta incrementada o por una disminución de la acuaresis, la excreción renal de agua, o puede ser por una causa directa del sodio, que es depresión del sodio, ya sea por una nefropatía, por diuréticos o por hipovolemia, como lo puede ser en los pacientes con alguna enfermedad hematosa. Ahora, las manifestaciones clínicas en estos pacientes van a depender de muchas cosas. Van a depender de su concentración, qué tan baja está, si es leve de 135 a 130, si es moderada de 129 a 125 y si es severa menos de 125. Esto recuérdenlo muy bien porque podría ser pregunta de examen. Entonces los síntomas van a depender de la concentración de sodio, cómo está, en qué nivel está y si la instauración fue aguda o crónica. Si esta pérdida o disminución en la concentración de sodio fue aguda, o sea, en menos de 48 horas, o si el paciente lleva mucho tiempo, le tomó mucho tiempo llegar a esta disminución en la concentración de sodio, o sea, más de 48 horas. En general, los pacientes que tienen de 135 a 130 van a ser asintomáticas y pues a lo mucho podrían presentar una cefalea leve, pero en general se definen por ser asintomáticas. Que a lo que veíamos a lo mejor, bueno, no, para no confundirnos, pero cuando es leve, la concentración está muy poco disminuida, los pacientes suelen estar asintomáticos. Cuando está moderada, los pacientes empiezan a presentar síntomas, pero estos son síntomas inespecíficos y leves, como náusea, confusión y cefalea. Vemos que estos son muy parecidos a los síntomas de hipernatremia. Ya cuando la concentración de sodio está muy baja, por debajo de 125, empiezan los síntomas graves, como vómito, deterioro cardiorrespiratorio, somnolencia, convulsiones y coma. Igual son muy parecidos a los síntomas de hipernatremia. Entonces, en cuestión de clínica, estas dos patologías suelen ser diagnóstico diferencial. ¿Y cómo haces el diagnóstico diferencial? Pues haces una correcta anamnesis, ves como que hacia dónde se orienta el paciente. Ok, este paciente es un anciano que tiene restricción al agua, me voy más por una hipernatremia. O este es un paciente que consume diuréticos, específicamente tiacidas. Eso quiere decir que las tiacidas están tirando, además de agua, están tirando sodio. Entonces me voy más por una hiponatremia. Todo eso se obtiene a través de una correcta historia clínica. E igual, la gravedad de las manifestaciones clínicas, además de depender de qué tan bajo esté el nivel de sodio, va a depender de qué tan rápido se instauró esta pérdida de sodio. Entre más rápido, pues nos vamos más hacia síntomas más graves. Ahora le voy a preguntar a Lisbeth García. Ya lo hemos comentado, pero entonces, ¿qué ocurre en el cerebro o en las neuronas cuando tenemos una hiponatremia?
Pues las neuronas tienden a hincharse para intentar compensar la diferencia de concentraciones. Ajá, tienden a edematizarse o hincharse, muy bien. Y pues sabemos, como ya les había mencionado, que la capacidad como de edema del cerebro pues está limitada por la rigidez que presenta el cráneo alrededor de esta estructura. Entonces aquí algo muy importante de saber es que el cerebro tiene mecanismos compensadores. Si tenemos una hiponatremia, como bien lo mencionó su compañera, pues va a tender el agua a entrar hacia las neuronas y a causar que éstas se hematicen. Pero como esto es una situación muy grave, pues el cerebro tiene sus mecanismos compensadores para evitar o disminuir este edema. ¿Y cuáles son estos mecanismos compensadores? Principalmente son dos. El primero es que las células de la glía aumentan su concentración de unas proteínas que son acuaporinas para empezar a reabsorber agua. Esta reabsorción de agua pues intenta disminuir un poco la hiponatremia o el exceso de agua que existe en el líquido extracelular para que no afecte tanto a las neuronas y el agua en lugar de entrar a las neuronas, que son más sensibles, pues entran a las células de la glía a través de estas acuaporinas. Ese es el primer mecanismo compensador. El segundo mecanismo compensador, que fisiológicamente es más importante, es que tanto las neuronas como las células de la glía empiezan a excretar sustancias. Estas sustancias son proteínas como creatinina, taurina, glicina. Empiezan a secretar estas proteínas desde adentro de la célula hacia afuera de las células. ¿Por qué hacen esto? Porque al secretar estas proteínas, las neuronas están intentando disminuir, más bien aumentar la presión osmótica extracelular, para que al aumentar la presión osmótica extracelular no esté entrando tanta agua a la célula. Entonces, sí, cuando hay hiponatremia, las células del cerebro se dematizan. Pero estos dos mecanismos compensadores que les acabo de mencionar, las acuaporinas y la excreción de proteínas, intentan disminuir un poco estos efectos para que no ocurra en sí el edema de las neuronas. Entonces, ¿cómo es que realmente las neuronas se edematizan y presentan síntomas? Pues cuando estos mecanismos compensadores no son suficientes para compensar precisamente lo que está pasando con la hiponatremia. Entonces, es por esto que a niveles un poco bajos no tenemos síntomas neurológicos, porque los mecanismos compensadores son suficientes para que las células cerebrales no se edematicen. Ya cuando la situación está muy grave y las concentraciones de sodio son muy bajas, a pesar de estos mecanismos compensadores, el cerebro no logra compensarlo y es por esto que ya se presentan los síntomas. ¿Sí quedó claro esta parte de los mecanismos compensadores? Recuerden que son dos y el más importante es el de la excreción de proteínas. Ahorita vamos a ver por qué ese es el más importante. Ahora, en el diagnóstico de la hiponatremia tenemos que saber si esta hiponatremia es hipotónica o hipertónica. O sea, bueno, si la osmolaridad plasmática es hiperosmolar o hipoosmolar. Generalmente cuando es no hipotónica o la osmolaridad plasmática está ya sea normal, generalmente se debe a una hiponatremia por hipoglucemia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos nuestro volumen sanguíneo y el sodio en realidad está en concentraciones normales, pero como la glucosa está elevada, la glucosa va a tender a jalar agua hacia adentro y por lo tanto esta mayor cantidad de agua va a diluir la concentración de sodio y nos va a dar una hiponatremia. En realidad la concentración de sodio es normal. Lo que pasa es que este exceso de glucosa jala agua y eso diluye el sodio. Entonces, aquí, en estas situaciones en las que tenemos una hiponatremia y vemos que además tenemos una hiperglucemia, tenemos que hacer una corrección del valor de sodio por una fórmula. ¿Por qué? Porque el sodio en realidad su concentración no está alterado, entonces tenemos que saber en realidad cuál es la concentración real de sodio. Y para saber cuál es la concentración real de sodio, sin que esté alterada por la hiperglucemia, tenemos esta fórmula, en el que al valor de glucosa, por encima de 100 le restamos 100. Bueno, esperen, es que aquí se me olvidó mencionarles que esta hiperglucemia, para que todo esto pase y cause hiponatremia, la glucemia tiene que estar por arriba de 100. Si la glucemia está en parámetros normales, por ejemplo, tiene 80, no va a causar este efecto y por lo tanto no va a haber una dilución de sodio y por lo tanto no va a haber hiponatremia. Entonces la concentración de glucosa tiene que estar elevada para que todo este mecanismo se active.
Entonces tienen que ser valores arriba de 100 y generalmente arriba de 200. Entonces cuando tenemos una glucemia de 300, en realidad sí se está activando todo este mecanismo y nos podría estar causando una falsa hiponatremia, y aquí es donde hacemos esta fórmula. Entonces, hacia la concentración de glucosa, que ya sabemos que está elevada por la hiperglucemia, le restamos 100, eso lo multiplicamos por 0.016, eso se lo sumamos a la concentración de sodio que nos da el laboratorio, y de esta manera obtenemos el sodio corregido con glucosa. Esta fórmula igual es muy importante, se las preguntan en todas las clases y es algo muy importante que tienen que hacer. Ya vimos que la hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más común. Entonces, cualquier paciente que les llegue a un hospital con hiponatremia van a tener que ver la glucosa, y si esta está elevada, pues van a tener que corregir el sodio. Y cualquier doctor se los va a pedir. ¿Y por qué pasa esto? Porque cada que la glucosa aumenta por encima de cada 100 miligramos de glucosa, miligramos por decilitro, que la glucosa aumenta por arriba de 100, o sea, de 100 a 200, o de 200 a 300, va a haber una disminución en la concentración de sodio de 1.6 a 2.4 miliequivalentes por cada litro. Entonces, si tenemos 300 miligramos por decilitro de hiperglucemia, vamos a tener esta concentración multiplicada por 2. ¿Por qué por 2? Porque subió de 100 a 200 y de 200 a 300. O sea, subió 2 veces 100 miligramos por decilitro por encima de 100. Y bueno, esto es solo como el resto de la explicación de por qué corregimos el sodio cuando hay hiperglucemia. ¿Sí quedó claro esta parte? Que sería el primer como paso del diagnóstico de la hiponatremia. ¿Todo bien? A partir de aquí, si ya vemos que no es por hiperglucemia, que la glucemia está normal, entonces nos vamos a ver si el paciente está sintomático o no está sintomático. Si está sintomático, pues lo primero que tenemos que hacer es corregir con una solución salina hipertónica. ¿Para qué? Para evitar el edema cerebral. Si el paciente no está sintomático, sabemos que los mecanismos compensadores del cerebro todavía funcionan, entonces antes de administrar solución salina, pues tenemos que corregir primero la causa que está causando la hiponatremia. ¿Por qué? Porque pues no hay que cuidar al cerebro, porque el cerebro se está cuidando a sí mismo con sus mecanismos compensadores. Y eso va hasta aquí del diagnóstico de las hiponatremias. Después de aquí tenemos que ver cómo está el volumen arterial. Si este está bajo, hipovolemia; si está normal, euvolemia. Si está normal, pues ya vimos que la principal etiología y la que les dije que se tenían que aprender era síndrome de secreción inadecuada de ADH, en el que hay mayor absorción de agua y por lo tanto el sodio se diluye. Y si el volumen arterial está bajo, pues ya nos vamos a ver entre dos puntos. Si el volumen extracelular está bajo, ¿esto qué quiere decir? Hay una pérdida, como vimos en los diuréticos, que se pierde agua y aparte se pierde sodio. O si el volumen extracelular está incrementado, pues son esos pacientes con una enfermedad edematosa que les había comentado. Entonces, si ustedes van siguiendo este algoritmo, al final van a llegar a la causa etiológica de la hiponatremia de su paciente. Empiezan con la glucosa, después empiezan si está sintomático o no, para ver si lo tienen que tratar o no. Después checan el volumen arterial, si está normal, lo más probable sea un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Si tenemos hipovolemia, vemos cómo está el líquido en el espacio extracelular. Si está incrementado, es una enfermedad edematosa. Y si está disminuido, es que hay una pérdida tanto de agua como de sodio, generalmente por pérdidas renales o extrarrenales. Y ese es el algoritmo diagnóstico de la hiponatremia. Todos los diagnósticos de todas las patologías se dan en un orden establecido, qué es lo primero que haces, y si eso está bien o está mal, qué es lo que haces. Y eso se llaman algoritmos diagnósticos, y este es el algoritmo de esta patología. ¿Quedó claro? Yo tengo una duda. En esta fórmula, ¿qué significa el guión bajo? Nada más es sodio y la C es de corregido, pero el guión bajo nada más es como para separarlos, pero se refiere a sodio corregido. Gracias. El tratamiento pues va a depender si es agudo o crónico. Si es agudo, se corrige esta hiponatremia administrando sodio a través de una solución salina con una solución salina fisiológica que es al 0.9%, que más adelante con Javier van a ver cuál es su concentración de sodio, más 6 ámpulas de cloruro de sodio al 17.7%. Esto le van a entender más al final de la instrucción cuando veamos lo de soluciones. Y si no es agudo y es crónico,
tenemos diferentes opciones de cómo tratar al paciente. La primera es administración de cloruro de sodio por vía oral. Igual esto pues va a ser en pacientes que tengan la conciencia suficiente para poder ingerir un líquido por la vía oral, sino a través de una solución salina al 9% con una velocidad de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. Perdón, me quiero una acá. Tenemos otra opción que es restricción de agua. Si sabemos que si a través de nuestro algoritmo diagnóstico nos dimos cuenta que la hiponatremia es solamente porque el sodio está diluido, porque hay un exceso de agua, pues comenzamos con la restricción de agua. También podemos utilizar antagonistas de vasopresina, de la ADH, para inhibir esta reabsorción excesiva de agua y por lo tanto de la dilución de sodio. Y también podemos usar urea, que generalmente pues nada más se utiliza para que haya una diuresis osmótica, estemos expulsando más agua y evitemos esta dilución del sodio. Entonces estos son todos las diferentes formas con las que se puede hacer la corrección de sodio. Y ya por último, para acabar, tenemos que en estos pacientes es muy importante saber y evitar el síndrome de desmielinización osmótica o la mielinólisis pontina. Estos son los dos nombres de una misma patología. ¿Y qué es esta patología? Pues cuando nosotros tenemos una hiponatremia y la corregimos, pero la corregimos mal y la corregimos con un exceso de sodio, igual vamos a pasar de una hiponatremia a una hipernatremia. ¿Y qué va a pasar con el cerebro en una hipernatremia? Pues las células se van a deshidratar. Entonces, para no hacer esta corrección tan rápida y no llegar a esta patología, tenemos límites de corrección. Estos límites de corrección es que tanto puede aumentar la concentración de sodio en cierto periodo de tiempo. Y va a depender si el paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. Ahorita vemos cuáles son. En los pacientes que sí tienen factores de riesgo, en 24 horas únicamente puede haber un aumento en la concentración de sodio de 6 a 8 milimoles por litro. ¿Por qué? Porque si hay más, vamos a causar el punto contrario, que es una hipernatremia, y vamos a causar deshidratación celular. Y así con cada tiempo y si los factores de riesgo están presentes o no. Estos factores de riesgo son mujeres embarazadas, pacientes con hepatopatías y pacientes que tienen un consumo crónico de diuréticos. Esos no son los tres principales: mujeres embarazadas, hepatopatías y pacientes que tienen consumo crónico de diuréticos. En estos pacientes se les tiene que hacer una corrección aún más lenta para evitar esta patología. ¿Y cuál es esta patología en sí? Pues cuando las células del cerebro se empiezan a deshidratar, las neuronas se empiezan a deshidratar por esta hipernatremia, van a causar una desmielinización, van a perder su vaina de mielina. Y esto va a ocurrir principalmente en el puente de Baroglio y por eso se conoce como mielinólisis pontina. Y aquí en estas imágenes podemos ver esta como hiperintensidad o que se ve más blanco en este nivel, que pues es lo que nos confirma el diagnóstico de un síndrome de desmielinización osmótica. El diagnóstico de esta patología no lo podemos obtener por imagen, porque para que podamos obtener estas imágenes ya pasaron 7 días desde la instalación de la patología. Entonces este diagnóstico tiene que ser principalmente clínico. Lo tenemos que distinguir por la clínica porque por imagen se va a tardar más en aparecer. ¿Y cuál es la clínica de estos pacientes? Pues van a presentar principalmente convulsiones, alteraciones de la marcha y alteraciones del comportamiento. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con hiponatremia, se lo estamos corrigiendo y de la nada empieza a hablar cosas que no tienen sentido, tiene un comportamiento como desesperado, como psicótico, o se empieza a convulsionar, pues tienen que pensar en que lo corrigieron demasiado rápido, causaron una mielinólisis pontina y pues tienen que actuar rápidamente. Y para que esto no les ocurra, que ocurre más de lo que ustedes creen, existen estos límites de corrección. Y pues no olviden que la fisiopatología de esta mielinólisis pontina es una deshidratación de las células por una hipernatremia causada por una corrección excesiva de una hiponatremia. ¿Dudas de esto? Disculpa, ¿en tiempo se refiere a que el paciente lleva la hiponatremia esa cantidad de tiempo o se refiere a que cada ciertas horas se va a administrar esa cantidad? No, ninguno de los dos. El tiempo se refiere a que si tú empiezas a tratarlo, administrarle una solución fisiológica a las 8 de la mañana de hoy,
Mañana a las 8 de la mañana solamente tiene que haber aumentado hasta 8 milimoles por litro. O sea, en cuánto se refiere a cuánto tiempo llevas tratando al paciente. Así, a las 8 de la mañana de pasado mañana, que ya han pasado 48 horas, tiene que haber incrementado como un máximo 14 milimoles por litro de sodio, desde el sodio inicial hasta el sodio que le midas en ese momento. Si empezó con un sodio, no sé, de 110, bueno, estamos hablando de milimoles, no de mil equivalentes, pero si empieza con X concentración de sodio en milimoles por litro y en 24 horas ves que aumentó de aquí 10 puntos más, pues sabes que ya te pasaste de la concentración máxima que podía aumentar. Pero sí es como el tiempo de tratamiento, no de la hiponatremia. Gracias. De nada. ¿Algo más? ¿No se puede hacer una mielinólisis continua directamente por tener hipernatremia? ¿O si tiene que haber este proceso de estaba en hiponatremia y lo trataste muy rápido y eso desencadenó lo otro? Pues sí puede pasar directamente por una hipernatremia, pero lo que hace que sea más frecuente por todo esto de primero hiponatremia y luego hipernatremia es por los mecanismos compensadores. Como por esos mecanismos compensadores les dije que había una mayor excreción de proteínas de las neuronas hacia el líquido extracelular en el cerebro. Si tú le aumentas sodio muy rápido, pues ya no solamente es el exceso de sodio, también es el hecho de que ahí hay proteínas de más. Entonces ya hay como un efecto sinérgico en el que es la presión osmótica del sodio que tú le estás poniendo más la presión osmótica de las proteínas que las mismas neuronas te expulsaron. Entonces es un efecto sinérgico que hace que este cambio en la presión osmótica sea muy rápido y muy alto, porque no solo es el sodio, también es las proteínas. Y ese es el punto de administrarlo lentamente, porque si lo vas administrando lentamente, el cerebro solito va a ir quitando estos mecanismos compensadores y va a ir volviendo a meter las proteínas desde afuera hacia dentro de las células. Por eso es que tiene que ir despacio. Y si te vas muy rápido, es el efecto sinérgico de ambas cosas. Sí podría causar por una hipernatremia sola, pero tendría que ser una hipernatremia muy, muy, muy rápido y muy, muy, muy alta. Ok, gracias. Oye, disculpa. Y en esas 24 horas, ¿cómo sabes cuántos litros debes de administrarle? ¿Litros? Sí, ya ves que dice de 6 a 8 milimoles entre litro. O sea, ¿y cómo sabes cuántos litros? ¿Cómo sabes cuánto? Pues eso va a depender de qué solución le estés dando. Como les digo, en tema de soluciones van a ver que diferentes soluciones tienen diferentes concentraciones de sodio. Entonces, eso lo van a practicar al final, pero una solución como la fisiológica, que tenga 154 y el equivalentes de sodio en 1 litro, que esa es la concentración de esa solución, pues dependiendo de cuántos miliequivalentes tú le quieres aumentar y en cuánto tiempo vas a ver cuánto le vas a dar. Por ejemplo, como esto tiene mucho sodio, a lo mejor le agregas una solución muy pequeña de, no sé, de 2 mililitros o 1 mililitro. Pero eso va a depender de la solución que uses y esa solución cuánta concentración de sodio tenga. Pero eso espera un poco para eso y les va a quedar más claro cuando vean las soluciones y puedan hacer ejemplos específicos de esto. Oye, entonces ahorita que ponías eso de que la solución fisiológica tiene 154 de sodio, ¿no se puede diluir para como bajarle la concentración o de ley tienes que aplicarle de que literal 1 mililitro o 2 mililitros al paciente? No, puede diluir y eso es como la parte analítica de saber qué solución administrar. No solo es cuál administrarla, pero cuánto y de cuánto, con qué lo vas a diluir o no lo vas a diluir. Entonces, sí lo puedes diluir y puedes jugar con diferentes soluciones, una glucosada y una fisiológica y poquito de esta para que tenga tanta cantidad de sodio y poquito de esta para que me agregue la glucosa. Y sí, esa es como la parte práctica que van a ver con Javier al final. En caso de que te pases del límite, por ejemplo, en 24 horas, cuando estás tratando de recuperar los niveles de sodio, que te pases de 8 milimoles por litro, ¿tienes que bajar, o sea, la cantidad de sodio que estás introduciendo o hay que hacer? Sí, lo primero que tienes es quitar el sodio, ya no darle más para que no te sigas pasando y no causes toda esta patología. Entonces lo primero que tienes que hacer es cortarlo, ahí dejas de dar. Ya cuando el sodio
como que vaya bajando, los mecanismos compensadores entren en acción, pues ya ves si otra vez lo puedes empezar a solucionar, porque lo puedes empezar a administrar otra vez, porque de todos modos tienes que corregir la hiponatremia, no la puedes dejar ahí nada más porque te dé miedo no causarle una milinólisis continua. Primero te detienes y cuando veas que la concentración de sodio ya disminuyó un poco o ya no aumentó tanto, ya empiezas otra vez. Pero sí, lo primero es detenerse. Gracias. De nada. Pues quedan 15 minutos. Chaires, ¿quieres empezar? Sí, pues si quieres vamos a avanzarle tan siquiera esos 15 minutos. ¿Se me puede dar chance de compartir? Sí, sí, ahí voy, espera. Creo que ya. Bueno, yo les voy a dar todo lo que tiene que ver en relación con lo que es el potasio y el calcio. Y ya después de esto, pues vamos a ver todo lo que es soluciones con Javier. Pues sí, está un poquito larguito el tema porque son muchas causas de hipocalemia, tanto de hipercalemia como de hipercalcemia y hipocalcemia, pero pues vamos a tratar de comprimirlos lo más que se pueda y pues vamos a empezar. Bueno, primero que hay que saber qué hace el potasio, cuáles son las importancias que tiene el potasio pues, en el organismo, ¿no? Tenemos que saber que es el principal ion intracelular con una concentración de 140 mil equivalentes por litros intracelulares. Y ahorita pues voy a preguntar cuánto es lo normal extracelular. También tenemos que tener en cuenta que es el cation más abundante. Tenemos que saber que va a ser un ion que mantiene el potencial de membrana estable y que regula la actividad de los tejidos excitables. Y pues este se va a ver también afectado por situaciones que van a alterar el intercambio intracelular y extracelular. Como ahorita vamos a ver, una de las principales causas es el desplazamiento a través de la membrana. Bueno, a ver, voy a preguntar aquí de los participantes. Daniela Alvarado Infante. Sí, ¿Me puedes decir cuáles son los valores normales del potasio? pues era de 3.5 a 5.3 mil equivalentes por litro. Sí, pues básicamente es eso. Son de 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro, ¿sí? Entonces, tenemos que una hipopotasemia o también llamada hipocalemia, pues se va a definir como la concentración plasmática de potasio menor de 3.5 mil equivalentes por litro. Esta pues se puede clasificar de diferentes formas. Se puede clasificar dentro de leve, moderada y grave y pues va de acuerdo a en qué tanto disminuyó la concentración plasmática de potasio. De leve va de 3.0 a 3.5 mil equivalentes por litro, de moderada va de 2.5 a 3 y grave ya va menor de 2.5. Pues hay que tener mucha precaución y hay que saber que ya cuando hablamos de una hipocalemia grave es que pues el paciente puede tener ya muchísimos síntomas, entre ellos pues arritmias y cambios electrocardiográficos notables, muy notables, y pues el paciente pues se puede morir.
Las etiologías pues, se pueden clasificar en tres grandes grupos, como son el desplazamiento de potasio pues, a través de la membrana, lo que es también la disminución del consumo de potasio o la pérdida neta del potasio. Hablando de la disminución del consumo de potasio, pues no es frecuente porque pues, muchos alimentos tienen potasio. En la pérdida neta del potasio, pues ese sí es más frecuente, y el desplazamiento de potasio pues es también de los más frecuentes. Bueno, la epidemia, pues hay que saber que se presenta cerca del 20% de los pacientes hospitalizados. También vamos a tener que la tasa de mortalidad intrahospitalaria es del 10%, y se puede o se asocia más bien a lo que más se asocia es una morbimortalidad cardíaca. Como ya les había dicho, pues tiene diferentes etiologías. Tenemos pérdidas del tracto gastrointestinal, que se clasifican también como pérdidas extrarrenales y pérdidas renales. Pérdidas del tracto gastrointestinal entran en pérdidas extrarrenales, como son la diarrea, como son vómitos, como son abuso de laxantes crónicos. El desplazamiento intracelular, pues tenemos como es la administración de insulina. Ahorita vamos a ver por qué. También la estimulación del sistema nervioso simpático por agonistas beta 2 como el albuterol, la terbutalina, perdón. Tenemos como pérdidas renales, pues exceso de esteroides suprarrenales, hiperaldosteronismo primario, algunas neoplasias y también hipomagnesemia. Ahorita vamos a ver que el potasio también está muy ligado a lo que es la hipomagnesemia. Y pues en drogas pues se refiere a fármacos como son los diuréticos, y pues más que nada esos son los que vamos a ver que tienen un poco más de importancia. Y pues vamos a explicar algunas pues, de las causas que son pues no que sean las más importantes, pero sino las más comunes. También tenemos que tener en cuenta que la pseudopotasemia o pseudo hipocalemia o falsa hipocalemia también es un hallazgo que se puede presentar y que nosotros podemos confundir con algo que no es real. Entonces, esto pasa cuando pues, las células son activas metabólicamente hablando y captan el potasio incluso después de que, por ejemplo, cuando se realiza una punción venosa, después de que la sangre haya sido extraída pues, del cuerpo. Esto es una consecuencia de la captación ya in vitro del potasio, que pues después de la punción venosa, como les había dicho, se puede asociar a eso. Y también se asocia frecuentemente también a una leucocitosis grave, esto porque lo que vienen siendo los leucocitos pues captan los iones de potasio, y pues se puede confundir ahí a veces con algo que no es real. Bueno, ¿alguien sabe, por ejemplo, ¿alguien sabe qué es la alcalosis? ¿No? Bueno. Pues es que el pH esté elevado. Sí, significa que el pH a través de, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, a través de gasometría arterial, pues vamos a ver que el pH está elevado. Entonces, en relación con la hipocalemia, tenemos la alcalosis metabólica. ¿Esto por qué? Porque cuando existe alcalosis metabólica, lo que va a hacer la célula para compensar es que va a promover la entrada del potasio dentro de ella. Entonces, en estos casos, los iones hidrógenos pues, van a ser liberados hacia el espacio extracelular para poder compensar la alcalosis y poder tratar de compensar ese pH que está modificado y que está aumentado, tratar de bajarlo. Entonces, se van a minimizar la elevación del pH. También, pues esto para mantener la electroneutralidad de la membrana, pues va a penetrar el potasio, y también junto con el potasio, pues se va a acarrear también el sodio. Entonces, esto es frecuente, este trastorno hidroelectrolítico es frecuente en lo que es la alcalosis metabólica. También tenemos la actividad beta-adrenérgica elevada. Pues no sé si
sepan, o pues aquí se va a explicar, tenemos que las catecolaminas pues van a favorecer la entrada del potasio pues al interior de las células. Pues esta respuesta va a ser mediada por los receptores beta-adrenérgicos que pues hay en ellas, y también va a ser relacionada también con la actividad aumentada de la bomba sodio-potasio ATPase. Pues eso ya lo, supongo que ya lo leyeron en su libro de fisiología. Entonces, aquí pues la hipopotasemia pues también puede ser transitoria cuando hay un exceso en la liberación de adrenalina, y cuando pues esta también puede ser estimulada por la hipoglucemia o por el estrés. Y pues esto también se puede asociar a una administración de agonistas beta-adrenérgicos como el albuterol. Hablando pues de la insulina, en la insulina pues tenemos que una disponibilidad aumentada de la insulina va a promover la entrada del potasio a las células, principalmente células hepáticas, células del músculo esquelético, y esto también va a ser gracias al aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Este mecanismo pues va a producir la hipopotasemia. También se puede producir durante el tratamiento de la hiperglucemia severa, en donde pues se administra insulina exógena, y si es un diabético descompensado, pues puede causarnos un problema electrolítico como es la hipopotasemia, por como ya les había dicho, la disponibilidad aumentada de la insulina, mayor actividad de la bomba sodio-potasio, y pues va a promover que el potasio entre a las células y disminuya en el espacio extracelular, ¿sí? También se puede deber a una sobrecarga de carbohidratos o pues a la administración. Esto se debe principalmente a la producción endógena de insulina por la sobrecarga de carbohidratos. Alguna persona que esté desnutrida o algo y se le administren carbohidratos así de golpe, pues puede causarnos se puede descompensar el paciente. Pues de la diarrea y los vómitos también es frecuente, principalmente cuando hay abuso de laxantes también, pero cuando son en grandes cantidades, ¿sí? La concentración de potasio pues en las secreciones intestinales puede alcanzar hasta los 75 miliequivalentes por litro. Y pues hablando de la diarrea, es que pues pueden ser por diarreas crónicas o también por diarreas agudas, pero masivas. Bueno, de los fármacos, pues nos interesan aquí más que nada los diuréticos, que son los diuréticos de ASA y los diuréticos tiacídicos, que son causas comunes, pues esto debido al incremento del suministro de sodio en los túbulos distales, ¿sí? Y de las tasas de flujo tubular distal. Pues de las tiacidas pues van a tener mayor efecto en las concentraciones plasmáticas de potasio que los de ASA, y el efecto diurético de las tiacidas va a ser la inhibición del cotransportador de sodio-cloro en pues células del turbo contorneado distal. También pues esto ya se los había explicado Javier lo había mencionado del sistema renina-angiotensina, y pues es importante recordarlo porque vamos a tener que la aldosterona va a activar en las células principales de los conductos de la nefrona, de algunas partes específicas, pues va a aumentar, va a hacer que haya una mayor reabsorción pues de sodio. Entonces esto lo que nos va cuando hay un exceso de mineralocorticoides, lo que nos va a hacer o lo que va a pasar es que va a haber un aumento de sodio. Entonces esto va a hacer que la célula meta, perdón, va a hacer que la célula meta potasio. Entonces va a haber mayor excreción de potasio hacia la orina, y así al mismo tiempo pues va a haber una menor concentración de potasio pues dentro del espacio extracelular.
Perdón. Y pues del cuadro clínico, ya así rápido, bueno, más para terminar y para dejarlo aquí si quieren, es que pues la hipopotasemia puede, o la hipocalemia puede cursar asintomática tanto como sintomática, ¿sí? Asintomática me refiero a que si es algo leve, pues puede que el paciente no presente síntomas, pero ya cuando se trata de algo grave es cuando el paciente va a presentar más cantidad de síntomas. Algunos de los síntomas que va a presentar el paciente son pues debilidad muscular, que pues va a aparecer, va a tener un patrón característico que va a aparecer primero en las extremidades inferiores, va a progresar hasta el tronco y después a las extremidades superiores, y puede haber también compromiso de músculos respiratorios. Vamos a tener que va a causar calambres, va a causar parestesias, dolores musculares, va a causar hilio paralítico, distensión, náuseas, vómito, y va a haber algo también característico que es la rhabdomiólisis. ¿Alguien sabe qué es la rhabdomiólisis? No es el músculo liso. A ver, ¿alguien más que sepa? A ver. Luis Andrés Puente. Sí, pues principalmente va a ser la lisis del músculo, el músculo esquelético. Entonces tenemos que el potasio va a estar muy implicado en en este trastorno, porque tenemos que el potasio al momento de que nosotros, por ejemplo, hacemos algún ejercicio o algo, va a hacer que los músculos se hiperperfundan, entonces va a haber una vasodilatación, esto para que llegue mayor aporte nutricional a los músculos y puedan trabajar de mejor forma. Entonces lo que pasa cuando hay una menor concentración de potasio es que los músculos van a estar hipoperfundidos. Esto quiere decir, o pues se va a asociar con una vasoconstricción regional de estos, y va a producir una isquemia, y pues esto nos va a producir la rhabdomiólisis, ¿sí? La lisis pues de las fibras musculares. También vamos a tener arritmias cardíacas, principalmente pues estas se cree que pues están estimuladas directamente por el automatismo de estas, y pues se va a retrasar también la repolarización ventricular. ¿Esto por qué? Porque pues también, como ya lo vieron en sus clases de fisiología, algo que es importante en la repolarización de cuando existe un potencial de membrana es el ion potasio. Entonces hay menos ion potasio, se retrasa la repolarización ventricular y nos causa arritmias como extra. Creo que se desconectó, ¿verdad? Un poquito. Sí. Sí. Bueno, en lo que regresa, nada más les quiero comentar algo muy importante, chicos. Con los trastornos electrolíticos es bien sencillo si recuerdan algo muy importante. Sodio controla agua. Entonces, todo lo que tenga que ver con el agua, el cerebro, es sodio. Potasio controla la repolarización del potencial de acción. Ya vieron potencial de acción en su clase de fisiología, ¿no? Entonces, Sí. todo lo que tenga que ver con músculo va a estar afectado en el potasio, incluyendo el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente con trastornos del potasio va a tener alteraciones musculares, músculo liso, y por eso tiene alteraciones digestivas, respiratorias, etcétera. Músculo, y por eso tiene otras manifestaciones, y músculo cardíaco, por eso lleva a arritmias. ¿Sí? Y el calcio también tiene que ver con el músculo. La diferencia es que el calcio hace algo muy importante, que es la contracción, no nada más el potencial de acción. Ya vieron también músculo, ¿no? En fisiología. Ya vieron que el calcio se une a ciertas proteínas para estimular la contracción, bla, bla, bla. Entonces, todo lo que tiene que ver con contracción es el calcio, y por eso los pacientes están con tetania y con otras manifestaciones musculares.
De esa manera ustedes lo van a recordar muy sencillo, ¿sí? Y se les va a hacer más fácil. A ver, déjame ver si ya regresó. Creo que no, ¿verdad? Ok. Pero vamos a esperarlo tantito. No, Javi, igual ya, pues ya son las 12:35, entonces Bueno, sí. Ya. vamos a hacerla, y me pongo de acuerdo con sus jefes de grupo, pero supongo que va a ser igual a esta hora, el próximo sábado, para terminar con los trastornos electrolíticos y al final puedan ver las soluciones con Javis. Y recuerden que el reporte se entrega el próximo jueves, va a ser en Schoology, les pasé el ID o los números, y pues sí tiene la fecha límite para que lo puedan subir el jueves a medianoche, para que no lo vayan a querer subir en los últimos minutos y no vayan a poder. Y también ahí les va a aparecer la rúbrica, por si la quieren volver a checar. Oye, disculpa. El reporte va a ser de todos estos trastornos, ¿verdad? Sí, todo de todo. Ah, ok, o sea, la teología, fisiopatología, todos. Y también Ajá, lo de la osmosis. O sea, No, explicación. empiezan con hipo, hipernatremia y luego en sodio, potasio y calcio nada más. Hipo, hiper de esos tres. Ok. Y al final nada más agregan las composiciones de las soluciones, que también se las mandé por mensaje, Harman, fisiológica y glucosada 5 y 10%. Ringer lactate. Pero eso nada más solución, concentración de pues todo lo que tenga. Cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de glucosa. Y ya. Recuerden el orden y la limpieza, es muy importante en sus reportes, por favor. Y ya. Si tienen dudas, algo me pueden mandar mensaje a mí, a Javier o a Chávez. Y eso sería todo. Sean libres, disfruten su fin. Perdón, una disculpa. Gracias. Es que se me fue el internet. Gracias. Me lo quitaron. Gracias. 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 Chávez, dije que terminaban el próximo sábado. Igual nos ponemos de acuerdo si quieres, si puedes a la misma hora o así. Sí, está bien.